las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el plan para el hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiar al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios.
amor no tiene fin, no hay sacrificio igual. Viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Con polvo de la tierra viniste a respirar, con el quebrantado altar. Tú fuiste rechazado, te hiciste maldición. Serás mi gozo por la eternidad, la eternidad. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual. Viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús. Estás sentado en gloria a la diestra de Dios, la muerte tú venciste y nos salvaste, y aunque no puedo verte, un día regresarás y todo enmendarás al tu venir, y todo enmendarás al tu venir. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin. Glorioso eres, Jesús, el mayor deleite, tu poder inigualable, tu amor no tiene fin, no hay sacrificio igual. Viniste a tu vida a dar, día y noche nos unimos al canto celestial, glorioso Jesús, Glorioso Jesús, glorioso Jesús. Venid, glorificad a Dios, el Padre del Señor. En Cristo Él nos derramó su eterna bendición. Sin manchas, puros en su luz, nos destinó a ser sus hijos adoptados por la sangre de Jesús. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Venid, glorificad a Dios, que en Cristo gracia da. Lavadas nuestras culpas son, tenemos
Salvador. Glorificad a Dios, creyentes del Señor, el sello de su Espíritu, por fe tenemos hoy. Él garantiza nuestra fe hasta el día final. Nos uniremos a alabar a nuestro triunfo. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Te daremos la gloria por tu gracia, bondad y amor. Te daremos la gloria, eres el Salvador. Buenos días, ¿cómo está, familia? Es bueno poder estar reunidos por este tiempo. Como hemos insistido las semanas pasadas, no es lo que realmente anhelamos, no es lo que queremos, pero Dios ha sido fiel y bueno en proveernos de este medio para poder hacerlo. Es nuestra oración que la gracia del Señor esté abundando en este tiempo, en nuestros hogares, en nuestras vidas, de tal forma que su gracia, que es suficiente, mantenga nuestra mente y corazón enfocados, no en las circunstancias, sino en el Dios soberano que orquesta cada circunstancia en nuestras vidas para que sus planes, sus propósitos, lo que Él quiere hacer en nosotros se cumpla. Bienvenidos una vez más. Vamos a empezar y permíteme leer el texto primero y luego vamos a orar entregando propiamente la exposición de su palabra. Vas a recordar que estamos en la serie Los 10 Mandamientos. El tema que hoy nos ocupa es honra a tu padre y a tu madre. Ese es el sentido del tema hoy. Es Éxodo capítulo 20. Versículo 12. Entonces, si tú estás tomando notas y queremos animarte a que lo hagas, es los 10 mandamientos, la serie. El tema para hoy es honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20, versículo 12. Vamos a leer toda la porción. Éxodo capítulo 20 del versículo 1 al versículo 20. Y la idea de leer todo es que nuestra mente no pierda el enfoque de lo que el Señor está hablando, el trazo de la idea del Señor en el desarrollo del tema de los 10 mandamientos y cómo Dios lo está haciendo. Entonces vamos a leer todos juntos, Éxodo capítulo 20, versículo 1. Dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y muestro misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano, porque el Señor no tendrá por inocente al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él obra alguna, tú ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó del séptimo día. Por tanto, el Señor bendijo el día de reposo y lo santificó.
Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio contra tu prójimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. Y todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte que humeaba. Y cuando el pueblo vio aquello, temblaron y se mantuvieron a distancia. Entonces dijeron a Moisés: habla tú con nosotros y escucharemos, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. Y respondió Moisés al pueblo: no temáis, porque Dios ha venido para poneros a prueba y para que su temor permanezca en vosotros y para que no pequéis. Volvamos al versículo 12, perdón. Esa es la porción que vamos a revisar hoy en la mañana. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te da. Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por esta mañana. Gracias por cómo tú haces las cosas. Gracias porque cada detalle está bajo tu control. Y nada pasa si tú no lo permites y si tú no tienes un propósito detrás de aquello. Gracias porque en esta mañana tú estás en medio nuestro. En cada hogar, Señor, en medio de cada familia, tú estás presente porque tú eres omnipresente, porque tú has prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Ruego que tu presencia en cada hogar, Señor, sea manifiesta en cada vida, que tú puedas ministrar cada corazón en medio de la exposición de tu palabra. Entendemos que tu palabra jamás vuelve vacía y que siempre cumple el propósito para el cual tú la envías, Señor. Que en esa mañana tu palabra sea como fuego, Señor, consuma nuestra mente y corazón. Sea como martillo, Señor, que nos quebrante. Aún sea un bálsamo, Señor, tu palabra, que traiga consuelo a nuestros corazones. Cualquiera sea la necesidad de tu pueblo, en esta mañana, Padre, te ruego que tu Espíritu Santo obre de manera particular en cada vida, desde el más pequeño hasta el más adulto. Padre, glorifícate. Padre, engrandece tu nombre en medio de tu pueblo. Oramos por el predicador. Oramos para que tú pongas claridad en sus pensamientos, claridad en sus palabras, claridad en su corazón. Que no añada, que no quite nada a tu palabra, que diga todo aquello que tú quieres sea dicho, que permanezca fiel a tu evangelio. Te lo rogamos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ok, si tú te acabas de conectar, una vez más, permíteme repetir esto. Estamos en la serie Los 10 mandamientos. El tema que hoy nos ocupa es Éxodo capítulo 20, versículo 12. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el énfasis del mensaje en esta mañana. Quiero decirles que vamos a dividir este mensaje en dos partes. Hoy vamos a abordar una primera parte y la siguiente semana una segunda parte. Suena muy profundo, pero vamos a dividir el mensaje en dos momentos. Hoy quiero responder dos preguntas. La primera pregunta que quiero que respondamos juntos en esta mañana es: ¿qué significa honrar padre y madre? Y la segunda pregunta es: ¿cómo debo honrar a mi padre y a mi madre en vista del texto a la luz de los 10 mandamientos? Ok, esto es importante porque esto nos va a dar el fundamento para lo que vamos a mirar la siguiente semana. Ok, con eso en mente, quiero que tú y yo recordemos que las semanas pasadas, al momento de iniciar esta serie, observamos que el Señor, al dar los 10 mandamientos, los divide en dos secciones.
Una primera sección contempla los primeros 4 mandamientos que están referidos a Dios, a nuestra comunión con Él, al sentido de nuestra adoración, a reconocerlo como el Dios soberano, único y absoluto. Y la forma y la manera de acercarnos a Él debe ser diametralmente opuesta a cualquier práctica que el mundo pueda tener. Él establece la forma, el camino, la manera, el estándar en el que yo debo acercarme a Él para adorarlo. Segundo aspecto de estos primeros 4 mandamientos es que yo debo conocer quién Él es. Y al entender y conocer quién Él es en medio de la revelación, su palabra, eso debe llevarme a una actitud correcta, apropiada, de gran honra y profundo temor al Señor. Lo que implica que yo no voy a levantar el nombre del Señor, mi Dios, en vano, ¿no es cierto? Y que voy a guardar el día de reposo en 2 aspectos prácticos con relación a mi relación con el Señor. Si tú te preguntas ¿y cuáles son esos mandamientos? El primero fue, no tendrás otros dioses delante de mí. El segundo mandamiento fue, no te harás ningún ídolo. El tercer mandamiento es, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. El cuarto mandamiento es, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Entonces, estos 4 mandamientos, insisto, determinan nuestra comunión con el Señor. A partir del 5º mandamiento, que hoy vamos a empezar a revisar, establece nuestra relación con nuestro prójimo de manera horizontal. Entonces esto nos ayuda a entender mejor por qué Jesús habló de 2 grandes mandamientos. El primer gran mandamiento es ama al Señor tu Dios, ¿no es cierto? Ese es el primer gran mandamiento que encierra los 4 primeros mandamientos de la ley, de los 10 mandamientos. Y el Señor dice, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y esa expresión encierra los siguientes 6 mandamientos de la ley del Señor. ¿Por qué ese orden? Y esto lo hablábamos hace un par de semanas, pero quiero traer a tu memoria. Si yo no tengo una relación apropiada con el Señor, si yo no reconozco a Dios por quien Él es, por todo lo que Él hizo, entonces mis relaciones horizontales, permíteme usar esta expresión, no van a fluir de manera adecuada, de manera correcta, de manera bíblica. Todo se desprende absolutamente en la vida del creyente, todo se desprende de su comunión con el Señor, de cuánto este creyente conoce, ama y por lo tanto obedece al Señor. Eso como una primera línea de introducción. Permíteme ponerte en contexto para el mandamiento que hoy vamos a revisar. Dios libera a su pueblo de Egipto y al primer lugar donde los lleva es a los pies del monte Sinaí. El pueblo está acampando a los pies del monte Sinaí. Dios entrega su ley, sus estándares, las regulaciones respecto a la vida del pueblo. Y el pueblo entonces debía vivir conforme esa ley. Pasan 40 años. Este es al inicio de su peregrinaje. Saliendo de Egipto, una vez más acampan a los pies del monte Sinaí. Pasan 40 años y tú sabes que el pueblo estuvo dando vueltas en el desierto como parte de la disciplina de Dios, porque de continuo se rebelaban contra el Señor. Lo extraordinario en esto es que cuando están a punto de ingresar a la tierra prometida, la ley no se cambió, la ley no sufrió modificaciones, no se ajustó. De hecho, tú encuentras, si buscas en tu Biblia, Deuteronomio capítulo 5, versículo 16, tú encuentras lo siguiente: honra a tu padre y a tu madre. Oye, espérate, eso cuando fue dicho, hace 40 años atrás, a los pies del monte Sinaí, Dios establece sus estándares respecto a quién Él es y cómo su pueblo debe relacionarse entre ellos para que sean un pueblo distinto a los otros pueblos. Deuteronomio capítulo 5 versículo 16 otra vez. Honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te ha mandado, para que tus días sean prolongados y te vaya bien en la tierra que el Señor tu Dios te da. Entonces observa que la ley no cambió. Dios ratifica una vez más la vigencia de su ley 40 años después. El pueblo debería tener claridad que aquel que ordenó, instruyó, puso su ley,
es el mismo Dios que una vez más ratifica su ley para su cumplimiento. Esto es importante. Entonces no pienses que este año 2021 la ley del Señor ya no es tan apropiada, no va en armonía con lo que hoy vivimos. La ley de Dios hoy es más apropiada que nunca, más necesaria que nunca, y tú y yo debemos volver a contemplar la ley del Señor para saber cómo conducirnos hoy en nuestras relaciones horizontales. Lo otro, tercer aspecto, al momento de introducir el tema de hoy, es que a mí me llama la atención, no sé si a ti, pero a mí me llama la atención del por qué el Señor pone este mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, inmediatamente después de cerrar con los mandamientos que tienen una relación directa con Él. Probablemente, no sé, yo hubiese puesto no matarás, o no codiciarás, o no robarás, lo que fuese, pero como que lo hubiésemos dejado para el final. Tú vas a notar, y espero que tu corazón abrace y esté atento del por qué Dios puso este primer mandamiento referido a las relaciones horizontales en este lugar, quinto lugar, ¿no? En un quinto puesto de prioridad en el Señor. Los 4 primeros tienen prioridad con Dios. Ok, con eso en mente, quiero que podamos definir qué significa honrar padre y madre. ¿Qué significa que tú y yo honremos a nuestros padres? No importa la edad que tú tengas, eso quiero aclarar de inicio. Tú puedes ser muy jovencito o un niño, o puedes ser una persona adulta, ya anciana tal vez. Este mensaje es para ti. Independientemente a tu edad, este mensaje es para ti. Tal vez tú piensas o dices, no, yo ya no tengo a mis padres, ellos ya fallecieron, ellos ya partieron. No importa, este mensaje es para ti. Dios tiene algo que decirte en esta mañana con relación a este mandamiento. Muy bien, ¿qué significa honrar padre y madre? El término honrar es muy significativo en las Escrituras. De hecho, se deriva de un vocablo hebreo, kabod, que significa dar peso a algo o a alguien. Dar peso a algo o a alguien. Ahora, si esta palabra y su definición, su significado, lo llevamos a este mandamiento en específico, lo que Dios está diciendo es: honra a tu padre y a tu madre, dando la importancia debida, el peso debido a quienes son ellos. No los trates, no los mires con ligereza, con simpleza. Dales el valor, dales el peso, dales la importancia que ellos tienen. ¿Cuál es el valor y el peso que ellos tienen? Este mandamiento. Nota lo que estoy diciendo. El sentido de padre y madre en las Escrituras tiene tanto peso y valor para Dios que está dentro de los 10 mandamientos. Tiene tanto peso y valor que es el quinto mandamiento y el primero respecto a las relaciones horizontales. ¿Notas el peso que Dios le da? ¿Notas el valor que Dios le da a la relación de honra y respeto que se debe tener con los padres? Ahora, el otro sentido del significado de esta palabra honrar es reconocimiento. Entonces, nota cómo suma todas estas definiciones de lo que el Señor quiere decirnos con honrar. No solo es dar peso o valor a alguien, no solo es dar importancia a alguien, sino es darles el reconocimiento y valor a alguien. Ok, ese alguien estamos entendiendo en el contexto que es nuestro padre y es nuestra madre. Sigamos sumando a nuestra definición. En el griego, la idea o el significado de honrar es escucha y presta atención. Escucha y presta atención. Ahora, sumemos todo. Dios está diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué significa esto? Da el peso, da el valor, da la importancia. No los trates a la ligera. ¿Cómo se traduce eso? Escúchalos.
Escucha y presta atención. ¿Por qué debo escuchar y prestar atención? Porque ellos tienen peso delante del Señor. Porque ellos son de gran valor delante del Señor. Por lo tanto, debes honrarlos. Debes darles la importancia de vida. Y eso se traduce, una vez más, en escuchar y prestar atención. No sé si me estás siguiendo, pero quiero que mires, por ejemplo, lo que dice Mateo capítulo 13, versículo 9. El texto dice, el que tiene oídos, oiga. Uno puede decir, oye, ¿qué tiene que ver eso con Éxodo capítulo 20, versículo 12? Tiene mucho que ver. Porque cuando yo doy valor a alguien, yo escucho a ese alguien. Yo presto atención a ese alguien. Todos mis sentidos están enfocados en lo que esa persona tiene que decir. Cuando yo valoro a alguien y aprecio a alguien y tengo en gran estima a ese alguien y ese alguien tiene mucho peso en mi vida, ¿qué es lo que voy a hacer? Escuchar. Y lo que menos voy a hacer, hablar. El Señor está diciendo, si tú tienes a tus padres, tú debes honrarlos y debes respetarlos y debes tratarlos con dignidad y valor. Eso significa, escucha con atención porque ellos son importantes. Esa es la primera línea de definición de lo que la palabra nos quiere decir con honrar. Pero va mucho más allá, Entonces no solo debo escuchar y prestar atención porque entiendo que lo que ellos tienen que decir es de gran valor y peso porque ellos son importantes. No es solo escuchar, es escucha y presta detenidamente atención. ¿Notas el detalle? Ok, si voy a escuchar porque ellos tienen, porque son mis padres. Ya no me queda de otra, son mis padres. No, espérate. No solo escuches, presta detenidamente atención a todo lo que ellos tienen que decir. Entonces, cuando Dios manda a honrar a los padres, nos indica que debemos escucharlos bien, prestarles la debida atención, porque ellos son de gran peso, porque ellos son de gran valor. Y son de gran peso y son de gran valor porque Dios les dio ese lugar de honor al momento de ser padres. Esa es la razón por la que estoy dividiendo, paréntesis rápido, esa es la razón por la que estoy dividiendo este mensaje en dos partes. Porque la siguiente semana nos vamos a tocar muy brevemente el tema de ser padre a la luz de Éxodo 20. Ok, cierro mi paréntesis. Entonces es el privilegio que Dios da al hombre y a la mujer de ser padres, y es la idea del por qué el Señor pone ese mandamiento en el en primer lugar, con relación a las relaciones horizontales. Dios da valor, gran valor a los padres. Observa lo siguiente. El quinto mandamiento, este mandamiento, honrar padre y madre, y el primer mandamiento respecto a las relaciones horizontales, es el único que contiene una promesa. No sé si has observado eso en nuestra lectura y a lo largo de estos domingos pasados. Este es el único mandamiento que tiene una promesa. Y la promesa es para que tus días sean prolongados. Para que tus días sean prolongados. En el Nuevo Testamento, en Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. El texto dice, Efesios capítulo 6, versículos 1 al 3, hijos, obedezcan a sus padres porque ustedes pertenecen al Señor, pues esto es lo correcto. Honra a tu padre y a tu madre. Ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Si tu pregunta es, ¿por qué debo honrar a mis padres? Porque tú le perteneces al Señor. Y porque tú le perteneces al Señor, tú eres obediente a su palabra. Porque tú le perteneces al Señor, tú eres obediente para con tus padres. Entonces observa que hay una relación estrecha en quién soy yo en Cristo, le pertenezco a Él,
y el cómo me relaciono, cómo honro, cómo respeto, cómo les doy gran valor a mis padres. Observa una vez más el versículo 1. Hijos, obedeced a sus padres. ¿Por qué? Porque ustedes pertenecen al Señor. Pues esto es lo correcto. Dios sabe, sin lugar a dudas, Dios sabe que si no aprendemos a obedecer y honrar, en primer lugar, a quienes nos dieron la vida y estuvieron con nosotros desde el mero momento que llegamos a esta vida, a este mundo, será difícil que aprendamos a respetar y honrar a otros. Y la consecuencia es que este asunto se tornará tan complejo, tan complicado, que tu futuro de quietud, que es la promesa que está dando el Señor, ese futuro de larga vida, que te irá bien, se va a convertir en un futuro drenante, en un futuro complejo, porque no sabes honrar y respetar a las autoridades. Permíteme decirte lo mismo desde otro ángulo. La razón por la que el Señor pone este mandamiento de honrar padre y madre inmediatamente después de los 4 primeros mandamientos que están referidos a nuestra relación con Dios, es porque Dios sabe que si yo no aprendo desde muy niño, desde joven, a honrar y respetar a mis padres, Dios sabe que va a ser muy complejo, muy difícil honrar a otras autoridades, respetar a otras autoridades, sujetarme a otras autoridades. Todo comienza en cómo yo miro a mis padres, cómo yo los honro, cómo yo los respeto. Entonces tú hallas hoy hombres que les cuesta reconocer autoridad en otras personas, y la causa de esa razón de no poder reconocer autoridad en otras personas es porque seguramente, y puede ser una de las razones, que en su hogar él nunca reconoció autoridad en sus padres, nunca los honró, nunca los respetó. Tú no puedes esperar algo distinto hoy. ¿Por qué muchas mujeres, aún cristianas, les cuesta sujetarse a sus maridos? ¿Por qué siempre se rebelan a la autoridad? Muy probablemente la razón es que de jóvenes, niños jóvenes, nunca honraron, nunca respetaron a sus padres. Y lo que hoy viven es el resultado de la ausencia de haber cumplido este mandamiento. Pero hay esperanza, hay esperanza. La gracia del Señor es suficiente, que aún ya siendo casados, adultos, con hijos, yo puedo en el Señor enmendar lo que no hice. Y de eso te voy a hablar más adelante, pero marca eso en tu mente y tu corazón. Voy a insistir, la razón por la que el Señor establece este mandamiento en este lugar y con gran prioridad en las relaciones horizontales, de honrar padre y madre, es porque Él sabe que debo aprender en mi hogar a hacer esto de tal forma, de tal manera que en un futuro yo hacia afuera pueda también reconocer autoridad, pueda aprender a respetar y pueda aprender a honrar a las personas que Dios ha puesto por autoridad. Voy a ahondar aún más y quiero empezar con una pregunta antes de seguir ahondando este punto. ¿Tú honras a tu padre? Hoy, puedes ser muy niño y tal vez tus papás ahorita te están codeando. ¿Tú honras a tus padres? Tú eres joven, ¿honras a tus padres? Y eres adulto y con hijos, ¿honras a tus padres? ¿Los tienes en gran estima, en gran valor? ¿Les das el peso que las Escrituras les dan? Considera una vez más la posibilidad de que si hoy tienes problemas con la autoridad, una de las razones puede ser que de joven no honraste a tus padres
y más bien los menospreciaste. Sigamos ahondando. Esta idea es importante porque es el corazón de este mandamiento. Quienes no cumplen con este mandamiento, con este precepto, con este estándar fundamental, tendrán dificultades al conducirse dentro de la sociedad. ¿Tú crees que la gente que sale a hacer bloqueos y se rebela contra la autoridad, y cuando nos dicen, señores, confinamiento en fin de semana para bajar el índice de contagios, y todos nos encerramos en nuestras casas, pero tú ves caminando en la calle gente alegre, feliz, y en sus bicicletas y en sus autos, y no respetando lo que las autoridades dicen o establecen. Y si no les gusta algo, porque no es de su agrado lo que las autoridades establecen, encuentras haciendo bloqueos, paros, contradiciendo a las autoridades, etc. Una de las causas, muy probablemente, es que no honran o no honraron a su padre y a su madre. Notas una vez más el gran peso de este mandamiento para ti y para mí. Debemos reconocer que a lo largo de nuestras vidas tendremos alrededor nuestro múltiples personas con mayor autoridad que nosotros, a quienes debemos honrar, respetar y obedecer. Y tal vez no nos guste, tal vez hallemos personas que están sobre nosotros con autoridad, que no nos agrada cómo hacen o cómo dirigen o cómo lideran o el tipo de autoridad que tienen. Pero la instrucción bíblica es clara: debo honrar, debo respetar y debo obedecer. Pero si no apreciamos, si no abrazamos desde la niñez, padres que tienen hijos pequeños, desde la niñez, y aún siendo joven, desde mi juventud, o en este momento donde el Señor te ha alcanzado, si no abrazas el reconocimiento de dar el valor y el peso, la honra necesaria a tu padre y a tu madre, será difícil, muy difícil. No estoy diciendo que es imposible y que nunca se va a hacer. Por ello dependemos de la gracia del Señor. Pero mira lo complejo de no aprender a honrar padre y madre en su momento y las consecuencias que eso trae a lo largo de tu vida. Quiero citar al doctor Núñez respecto a este punto. Él dice: entendemos que todo el que aspira a un puesto de importancia debe saber ejercer la autoridad. Sin embargo, la práctica nos ha demostrado que las personas que no se conducen con respeto y obediencia hacia los demás tampoco saben gobernar de manera adecuada. Es una cuestión de causa y efecto. Fin de la cita. Observa entonces que no es solo el sentido de entender y reconocer y de honrar a nuestros padres mientras estamos con ellos. Mientras estamos con ellos, el Señor nos moldea. El Señor moldea nuestro carácter y usa a nuestros padres para esa finalidad. El Señor trabaja con nosotros, nos enseña el principio de autoridad, el principio de honra, reconocerlo. Entonces el tema es, vuelvo a insistir, cuarta vez que insisto en esto, que si yo no aprendo en mi hogar, en un futuro se me hace difícil. Se me hace muy complejo sujetarme, obedecer, respetar la autoridad, porque no lo hice antes. Segundo aspecto, si tú llegas a un puesto de autoridad, pero tú no sabes lo que significa estar bajo autoridad, tú no vas a ser alguien que lidere con amor. Tú no vas a ser alguien que lidere bajo los principios y los estándares del Señor. Tú vas a ser alguien que maltrata. Tú vas a ser alguien que ofende. Tú vas a ser alguien que abusa de su poder. Y todo esto se traduce a un punto en la historia que se llama tu tiempo con tus padres, aprendiendo a honrarlos y respetarlos. En Colosenses 3:20, si me acompañas en tu Biblia, Colosenses 3:20, este texto dice algo extraordinario. Si tú sigues cuestionando el por qué, es que tú no sabes cómo eran mis padres. Tú no sabes lo que ellos me han hecho. Tú no sabes cuánto yo he sufrido. Tú no sabes las cosas que me dijeron y me hirieron
heridas que las cargo hasta ahora. Yo no tuve el padre que probablemente tú tuviste. Yo hubiese querido tener otro tipo de padres. ¿Ok? Escucha lo que dice Colosenses 3:20. Hijos, obedezcan siempre a sus padres, porque esto agrada al Señor. ¿Ok? Esto agrada al Señor. Efesios 6. Porque tú le perteneces, tú honras a tu padre y a tu madre. Porque tú conoces al Señor. Porque tú has nacido de nuevo, tú honras a tu padre y a tu madre. Y Pablo dice en Colosenses 3:20, obedezcan siempre a sus padres. ¿Por qué? Porque esto agrada al Señor. Entonces la pregunta es sencilla. Tú siendo creyente, ¿quieres agradar al Señor? Sí, quiero agradar al Señor. Obedece a tus padres. Hónralos. Respétalos. Si tú haces esto, tú estás agradando al Señor. Y al agradar al Señor, su promesa se despliega en tu vida. Te va a ir bien. Te va a ir bien. Ahora, si en tu mente está, quiero que me vaya bien, voy a empezar a honrar, espérate. Dios no puede ser engañado. Dios conoce nuestras motivaciones. Pero el punto en este versículo es, ¿quieres agradar al Señor? Honra a tus padres, obedece a tus padres. Y quiero volver a ir a Efesios capítulo 6. Si tú conoces al Señor, tú vas a obedecer. Entonces nota una vez más la relación estrecha en quién digo que soy yo. Soy cristiano, ¿ok? Obedece a tus padres, hónralos, respétalos, dales el peso, el valor necesario. Escúchalos con atención, presta mucho cuidado a lo que ellos están diciendo. Eso agrada al Señor. Ok, esta es nuestra definición a la luz de las Escrituras de lo que significa honrar padre y madre, en lo que Éxodo capítulo 20, versículo 12 nos dice. ¿Por qué debo honrar? Si tú sigues preguntando aquello, ¿por qué debo honrar a mis padres? Déjame darte un par de razones del por qué debemos honrar a nuestros padres, a padre y madre. No sé si has notado el detalle que pone el Señor. No solo dice madre, no solo dice padre. Probablemente tú tienes más afinidad con tu padre que con tu mamá, o con tu mamá que con tu papá. Pero lo que el texto me está diciendo es que yo debo dar tanto valor, tanta honra, tanto peso de valor, y debo prestar tanta atención a mi padre y a mi madre. El Señor no hace una cláusula de excepción que diga, si tu padre no te dio todo lo que querías, no lo honres. No, dice padre y madre. Entonces déjame darte algunas razones del por qué debemos honrar a nuestros padres. En primer lugar, la palabra nos enseña a lo largo de los versículos que hemos ido revisando que los hijos deben amar y respetar a los padres porque fue el Señor quien los eligió como instrumento para darte vida. Por lo tanto, al honrarlos, Colosenses, agradamos al Señor. Agradamos al Señor. Observa lo que dice Efesios, capítulo 6, versículo 2. Una vez más sostiene el texto que al yo honrar y respetar a aquellos que me dieron la vida, a aquellos que fueron el instrumento de Dios para darme vida, hay promesa sobre mi vida. Es lo que está sosteniendo el texto. Pero ahora observa en esa misma línea de pensamiento Salmos 128:6. Salmos 128:6. El salmista dice, en medio de este concepto de honrar, dice, y veas a los hijos de tus hijos. Es el mismo sentido del primer mandamiento con promesa que dice Efesios 6:2, el mismo mandamiento con promesa que dice Éxodo 20, versículo 12. Ahora Salmos 128:6 dice, y veas a los hijos de tus hijos. Entonces nota que cuando yo amo a mis padres, reconociendo que fueron el instrumento que Dios usó para darme vida, y yo los amo, y yo los respeto, y yo los honro, y yo escucho con gran atención y mucho cuidado lo que ellos tienen que decir, la promesa es un elemento que se despliega por las Escrituras
Y el Señor trata de ponerlo de manera tan explícita y tan clara que una vez más, Salmo 128:6 nos dice, y tú puedas ver a los hijos de tus hijos. ¿Notas lo extraordinario? Dios sabe que nos cuesta honrar padre y madre porque anteponemos el que me hicieron, ¿no es cierto? Y soy orgulloso, y soy resentido, y vivo amargado, y vivo frustrado. Y el Señor dice, si me conoces, tú los honras, si me amas, tú los honras. Y si quieres obedecerme, mostrando tu amor y fidelidad a mi palabra, tú los vas a honrar. Pero déjame decirte que además hay una promesa detrás de esto. Segundo lugar, un segundo aspecto del por qué debemos honrar, es porque los padres tienen mucho más experiencia que la que tú siendo joven tienes. Y a partir de aquí quiero citar y tomar la estructura de Newton respecto a este sentido de las implicaciones de honrar padre y madre. Entonces, ellos tienen mucho más experiencia, así lo define la palabra, como que tienen mucho más experiencia. Si esto es en el contexto de las Escrituras, el padre y la madre tienen un mayor discernimiento sobre las cosas. Y tú puedes pensar que es que ellos no son creyentes, ¿qué discernimiento pueden tener? Yo soy creyente, a mí me habla el Espíritu. No, espérate. No hay cláusula de excepción que diga si es creyente o no es creyente. Es impresionante ver cómo Dios equipa a los padres para poder discernir ciertas cosas. Esperamos que siempre sea así. Pero la idea general es que Dios equipa a los padres con mayor discernimiento, que es el resultado de lo que han vivido por muchos años. A mayor edad de los padres se espera mayor sabiduría. Por lo menos la palabra lo pone en esos términos. Entonces, con los años, las personas adultas se deben volver más prudentes, ¿no es cierto? Adquirir más sabiduría, poder mirar cuando hay algo que no cuadra, que no se ve muy claro, que es muy peligroso. Ok, esto es lo que Dios ha provisto a los padres. Probablemente tú eres muy joven y probablemente eso te parezca una locura, pero créeme, vas a llegar a nuestra edad y vas a ser padre y tú vas a notar que esto es así, porque es lo que Dios ha establecido. Entonces es importante que a la luz de esto que acabo de mencionar, resaltar que el mandamiento no señala, presta atención, no señala que honres a tus padres si son buenos y te dan todo lo que necesitas. El mandamiento no dice eso. El mandamiento no dice, si fueron unos padres que te escucharon, estuvieron siempre contigo, lloraron contigo, te dieron cuanto todo tú pedías, entonces hónralos, escúchalos, presta atención a sus consejos. No, el texto solo dice, hónralos. A pesar de que hay padres que se desentienden de sus obligaciones como padres, esto no significa que los hijos adquieren el derecho de irrespetarlos. No significa aquello. Eso sería, si yo respeto a mis padres, eso sería desobediencia frontal al mandato de Dios. Y Dios considera la desobediencia como una falta muy grave, muy seria. Dios no pasa por alto la desobediencia. ¿Quieres contemplar un ejemplo? Ve al jardín del Edén. No toleró Dios a la primera mujer, al primer hombre, a la primera mujer, su acto de desobediencia. Porque la desobediencia, nos dice 1 Samuel 15:23, dice que las rebeliones como el pecado de adivinación y la desobediencia como la iniquidad e idolatría. Como la iniquidad y la idolatría. Entonces observa que cuando yo desobedezco este mandato del Señor en particular, Dios me mira como un idólatra. Dios mira mi acción como un acto de iniquidad. Espérate, ¿qué tiene que ver idolatría con todo esto? Si tú recuerdas, idolatría es cambiar de lugar, invertir mis prioridades, dar valor a algo o a alguien más importante que Dios. ¿No es cierto? Es la idolatría. De hecho, Calvino decía que somos una fábrica de hacer ídolos.
Y en este contexto, idolatría es que tú estás por encima de tus padres. Es que tú vales más, tú eres mejor, si vale la expresión. Tú probablemente sientes que tienes mayor conocimiento, mayor sabiduría, mayor experiencia, porque ellos han vivido hace décadas atrás y que van a entender de las cosas de esta vida, de este momento 2021, que van a entender. Mi orgullo, mi soberbia, mi lugar, mi nombre, mi conocimiento, mis estudios. Dios mira la desobediencia a este mandato de no honrar y respetar, dignificar como iniquidad e idolatría. Dios está diciendo, no corresponde a los hijos hacer juicio a los padres por lo que hicieron o dejaron de hacer. Eso le pertenece a Dios. Una vez más, Dios nos está diciendo en 1 Samuel 15, 23, a la luz de Éxodo 20, 12, de que no te toca a ti ni me toca a mí hacer justicia con mis padres por lo que hicieron o dejaron de hacer. Eso le pertenece a Dios. El problema nuestro es que queremos hacer justicia, ¿no es cierto?, de manera consciente o inconsciente. Si ellos nunca se preocuparon por mí, ¿por qué yo tengo que preocuparme por ellos? Si ellos nunca me escucharon, ¿por qué yo tengo que escucharlos? Si ellos estuvieron ausentes a lo largo de mi vida, ¿por qué yo tengo que ir a verlos? No hagas tu justicia. Tu rol como hijo, mi rol como hijo es honra a tu padre y a tu madre. Tú vas a rendir cuentas por tu rol como hijo. Nuestros padres, nosotros como padres, vamos a rendir cuentas en nuestro rol delante del Señor como padres. El que hace justicia y el que juzga justamente es Dios. No te toca a ti ni me toca a mí. Hay hijos que dejan de hablar por meses y años a sus padres, como queriendo castigarlos por las cosas que dijeron o hicieron. Tú estás en un problema con el Señor si esa es tu actitud. Tú estás en un pecado de iniquidad e idolatría. ¿No es lo que nos dijo 1 Samuel 15, 23? ¿Qué debes hacer? Arrepentirte. Estás violando la ley del Señor. Estás haciendo juicio cuando tú no eres juez. Tú debes vivir el principio y es honra a tu padre, honra a tu madre, dales el lugar de dignidad que Dios les da. Una vez más, tú puedes decir, pero tú no sabes el padre que yo tuve. Me maltrataba, me lastimaba, me golpeaba, o nada de esto, pero sus palabras me herían. Es cierto, no sé lo que has vivido. Dios sí sabe, con detalle, lo que tú has vivido. Pero Dios, sabiendo aquello, aún así no pone una cláusula de excepción a su palabra. Dios no te está diciendo, tú eres un caso especial. Tú has sufrido mucho maltrato y si tienes razón, ¿sabes qué? Ni los mires. No. Dios te está diciendo a ti, como hijo, como creyente, como alguien que le pertenece a Dios, tú debes honrar a tu padre y madre independientemente de lo que ellos hicieron o dejaron de hacer. En tercer lugar, debemos honrar a nuestros padres porque Dios así lo ha ordenado. Y la obediencia a lo que Dios ordena siempre trae bendición. Entonces obedecemos porque Dios lo ha ordenado. De hecho, Proverbios 6, 20, 23 nos da la idea de por qué Dios o las promesas de Dios alrededor del cumplimiento de este mandamiento. Hijo mío, Proverbios 6, versículos 20 al 23. Hijo mío, obedece los mandatos de tu padre y no descuides la instrucción de tu madre. Guarda siempre sus palabras en tu corazón, átalas alrededor de tu cuello. Cuando camines, su consejo te guiará. Cuando duermas te protegerá, cuando despiertes te orientará, pues su mandato es su lámpara y su instrucción es una luz, su disciplina correctiva es el camino que lleva a la vida.
El autor de Proverbios habla de que el mandamiento y la enseñanza del padre y de la madre velarán por el bien del hijo, y la razón es sencilla. La razón es sencilla. Todo lo que ha dicho esto el rey Salomón alrededor de este proverbio es sencillo. Y es sencillo porque las instrucciones de los padres hacia los hijos usualmente vienen de un corazón preocupado por el bienestar de sus hijos. Ahora, ¿de dónde viene esa preocupación? Es parte del diseño que Dios ha establecido en los padres. Ahora, tú puedes pensar otra vez que no siempre es así, que no funciona, que tú no has vivido aquello. Espérate, no estamos hablando de las excepciones que el Señor las conoce. Estamos hablando del estándar de su mandamiento sobre el cual debemos vivir. Hay una enorme preocupación de los padres por los hijos. Normalmente, usualmente debería ser de esa manera. Pero esa es la razón que el Señor da para que yo pueda escuchar y por lo tanto pueda respetar y pueda obedecer, pueda dignificar en lo que el Señor quiere que yo haga para con mis padres. Estamos de acuerdo que en la actualidad es raro ver hijos que consulten a sus padres, ¿no es cierto? Es raro, no siempre pasa así. O que si los abuelos siguen de pie, siguen vivos, es raro ver hoy hijos jóvenes que consulten con ellos. De hecho, se ignora el consejo de ellos, ¿no? Muchos hijos ignoran el consejo de sus padres. Piensan que son anticuados, piensan que ellos han vivido décadas atrás y que no entienden lo que hoy se vive. No tienen en mente el contexto y tal vez lo que puedan aportar o decir hoy no tiene ningún peso y no tiene ningún valor. Muchos piensan así. Espero que tú no seas de los que piensan así. Pero es interesante mirar en la palabra que eso no es nuevo. Hubo un rey llamado Roboam, hijo de Salomón, que perdió su reino por no escuchar el consejo de los ancianos y escuchar el consejo de sus amigos con los cuales se había criado, con los cuales se había crecido junto a ellos. Tú observas Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 8, y el texto nos dice: pero él, Roboam, abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que habían crecido con él y le servían. ¿Cuál fue la consecuencia? Su reino se dividió. Su reino se dividió. ¿Notas el valor que da la palabra a escuchar y prestar atención a los padres? ¿Notas el detalle de buscar consejo y no pensar que yo lo sé todo? Y no pensar que yo sé cómo se organiza esto. Yo sé, pues, ¿no? O sea, yo he estudiado. Yo tengo mi maestría, tengo mi doctorado. Mi padre ya apenas terminó el colegio. ¿Qué me puede enseñar él? Oye, espérate. Dios puso a los padres con un gran sentido de sabiduría, con un gran sentido de poder discernir las cosas. Es verdad que existen excepciones, pero para ti y para mí que conocemos al Señor, Dios nos dice que debemos escuchar. Pregunta, ¿escuchas? Oye, ¿eres niño? ¿Escuchas a tus padres? ¿Eres joven? ¿Escuchas a tus padres o ellos son ya anticuados? Es más, tú dices, no, ni abrir una cuenta en Facebook saben y me van a poder enseñar de esto. Espérate, no seas irrespetuoso. ¿Escuchas a tus padres? El Señor te está diciendo en esta mañana, escúchalos, porque escuchar es honrarlos. Escuchar es darles el peso y el valor que Dios les da. ¿Escuchas a tus padres? Y siendo adultos, tal vez ya estás casado, casada y tienes tus hijos, ¿escuchas a tus padres? En cuarto lugar, la razón por la que debemos honrar a nuestros padres es porque Dios está en contra de aquellos que desobedecen a sus padres. ¿No te llama la atención? Dios nos dice honra, y si no honro, Dios está en mi contra. Y tú puedes decir, oye, soy creyente. Ok,
Estar en contra es que tú vas a experimentar la disciplina del Señor porque no estás obedeciendo su palabra. Esto pasa con cualquier estándar de las Escrituras que violemos, que vulneremos, que vayamos en contra. Pero de manera particular, en el texto que estamos revisando, si tú no honras a tu padre y a tu madre, tú vas a experimentar la disciplina del Señor. Una vez más, Efesios 6:1, hijos, obedezcan a sus padres en el Señor, porque esto es justo. Esto es justo. Esto es lo que agrada al Señor. Ahora, obviamente, Dios no está aconsejando a los hijos obedecer a sus padres ciegamente hasta el punto de incurrir en un pecado. No está diciendo eso Dios. Cuando dicen todo, se refiere a esta libertad de las Escrituras. En todo cuanto honra al Señor, en todo cuanto su palabra diga, los hijos deben obedecer a los padres. Pero si tú tienes padres que no son creyentes y tu padre te pide que hagas algo que ve en contra de la palabra, tú con respeto, dignificando y honrando a tus padres, tú puedes explicar las razones por las cuales no harás aquello que se te está pidiendo, porque eso que te están pidiendo vulnera la palabra, vulnera las Escrituras. Solo entonces tú puedes desobedecer, entre comillas, a tus padres. Cuando te piden que tú hagas algo que ve en contra de las Escrituras. Por ejemplo, si tu padre no es creyente, y yo recuerdo en colegio algo de esto, que a un amigo le pasó, es que su padre le dijeron, bueno, ya tienes edad suficiente y es tiempo que te inicies en tu vida sexual, yo te voy a llevar a un lugar donde puedes hacerlo. Siendo creyentes, eso no debería suceder. Eso no es un motivo para decir, debo obedecer en todo y voy a ir. No, tú por encima de aquello que está vulnerando la palabra, tú amas y conoces al Señor y no lo vas a hacer. No lo vas a hacer. Es impresionante ver cómo hay padres que piden a sus hijos que mientan por ellos. No debes mentir. Cheque el estándar. Es la palabra del Señor por encima de todas las cosas. Entonces, cada vez que un padre pide a su hijo que haga algo que vulnera las Escrituras, no mi pensamiento, las Escrituras, no mis deseos, las Escrituras, entonces y solo entonces debo desobedecer, debo abstenerme de no obedecer a mis padres. Por lo demás, en todo debo obedecer al Señor. Entonces, si tú piensas que cuando tus padres te dicen, oye, arrincona tu dormitorio, y tú dices, no, eso no puedo obedecer, eso va en contra de la palabra, espérate. Eso no va en contra de la palabra. Te están enseñando disciplina, orden. Tú debes obedecer. Aún el consejo de los padres, mira, si tú estás en edad y tú estás mirando a alguien para poder empezar una relación y tú escuchas el consejo de tus padres y te dicen, no vayas en esa dirección, no me cuadra. Hay algo que no puedo discernir ni encontrar, pero dame tiempo, no corras, espera, ve con calma. ¿Sabes qué? Escucha. No es que yo amo a esa persona. Sí, está bien que ames, pero escucha el consejo. Pausa, detente, sé sabio, sé prudente. Entiende lo que el Señor te está diciendo. Dios ha puesto este mandamiento en su palabra, dentro de los 10 mandamientos, en el 5º lugar y en primer lugar de manera horizontal, porque quiere protegerte, porque quiere cuidarte. Entonces, voy a desobedecer cuando se me pida hacer algo que vaya en contra de las Escrituras. Los hijos que obedecen a sus padres, que escuchan a sus padres, les es mucho más sencillo obedecer y escuchar a Dios. Mira cómo funciona. Yo puedo decir, yo amo al Señor y lo obedezco, pero cuando mis padres me hablan, a quienes puedo ver, a quienes puedo escuchar, me piden que haga algo y yo no obedezco, ¿cómo puedo decir que obedezco a Dios a quien no veo? A quien si no es por su palabra, no puedo escucharlo.
¿Notas lo que Dios está diciendo? Aún mi obediencia al Señor debe estar primariamente vinculada a mi grado de obediencia hacia mis padres. En todo lo que estamos hablando, no saques de contexto lo que estoy diciendo. Observa lo que dice Proverbios 13:1. Proverbios 13:1. Dice el texto: el hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el insolente no escucha la reprensión. ¿Notas el sentido de lo que está diciendo la palabra? Yo debo honrar a mi padre, a mi madre, porque Dios está en contra de aquellos que desobedecen su palabra. Entonces vamos a esta porción de la palabra, en Proverbios 13:1. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre, pero el insolente no escucha la reprensión. Pregunta: ¿eres sabio o eres insolente? Dios se está poniendo en ese punto, no se está poniendo en ese punto. El hijo sabio acepta la disciplina de su padre. Y disciplina no solo es física, es la reprensión, es la exhortación. ¿Eres sabio al momento de escuchar a tus padres? ¿O eres un insolente que te pones a discutir con ellos? Tiras las puertas, faltas al respeto, sientes que te está levantando la voz y tú gritas más fuerte. Entonces eres un insolente o una insolente. ¿Dónde estás tú? Frente a este mandamiento del Señor, ¿dónde estás tú? Una vez más, Colosenses 3:20, hijos, obedezcan en todo, y hemos aclarado esta expresión, siempre a sus padres, porque eso agrada al Señor. Recuerda, presta atención. Tal vez no estés de acuerdo con todo lo que te estén diciendo, pero presta atención. ¿Cuánto nos cuesta? Y aún siendo adultos y teniendo a nuestros padres, ¿cuánto nos cuesta poder escuchar sin hablar? ¿No es cierto? Bueno, tal vez tú no, pero debemos aprender a escuchar, porque esto honra al Señor. En quinto lugar, los hijos deben honrar a sus padres tanto con palabras como con sus acciones. Tanto con sus palabras como con sus acciones. Proverbios 31:28 dice: sus hijos se levantan y la llaman bienaventurada. La Nueva Traducción Viviente dice: y la bendicen. ¿Cómo hablas de tus padres? ¿Qué dices de ellos? Cuando ellos no están presentes, ¿cuál es tu opinión de ellos? ¿Tus palabras los honran aun cuando ellos no están? ¿Tus palabras los dignifican frente a otros aun cuando ellos no están? ¿O de tus labios solo salen quejas y reclamos? Los hijos deben honrar a sus padres tanto con sus palabras como con sus acciones. Cuando ellos dicen algo que a ti no te cuadra o no te gusta, ¿cuál es tu reacción? ¿Cuál es tu actitud? Sexto lugar, honramos padre y madre. Los hijos deben honrar más bien padre y madre, expresando o mostrando una conducta de sujeción o una actitud sumisa. Tú recuerdas a José en las Escrituras y conoces la historia de José. Él llegó a ser el segundo hombre más importante dentro del imperio egipcio y de la historia en ese momento. El segundo hombre más importante. José podía haber pensado que su padre no hizo todo lo que tenía que hacer para encontrar su cuerpo o algo de su cuerpo después de la narrativa bíblica. José pudo haber pensado que su papá les creyó a sus hermanos y no reflexionó en los momentos, los hechos, las formas, investigar, ir al lugar, lo que fuese. Probablemente José pensó esas cosas o pudo haber pensado esas cosas, pero cuando tú lees la narrativa bíblica en Génesis 46 y luego te invito a leer, tú vas a observar que cuando el padre de José llega, lo que hace José con profunda humildad y gran respeto, con una actitud sumisa, lo que él hace es inclinarse frente a su padre. Su padre era un hombre sencillo y estaba viviendo en la peor época de hambruna de ese momento en la historia.
Su padre era un hombre pobre y probablemente no llegó muy bien vestido a encontrarse con el segundo hombre más importante de Egipto. Pero lo que José hizo es dejar ese momento protocolar, acercarse de su padre e inclinarse delante de él. Inclinarse delante de él. ¿No te llama la atención? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cuánto respeto muestras? ¿Cuánta sumisión muestras? Habían pasado años y probablemente José tenía muchas razones para no honrar a su padre. Pero él conocía a Dios. Él conocía a Dios perfecto. Y lo que él hace es reverenciar a su padre. Ok, un ejemplo más, el rey Salomón. En Primera de Reyes capítulo 2, si puedes leerlo después, él está sentado y ingresa su madre, entra su madre. Y el texto en el versículo 19 nos dice, en Primera de Reyes capítulo 2, versículo 19, de que él se levantó a recibirla y se inclinó ante ella. ¿Notas el respeto? ¿Notas la reverencia? ¿Qué es lo que tú haces cuando llega tu padre o tu madre donde tú estás? ¿Qué es lo que tú haces? ¿Cómo nos comportamos? ¿Qué les decimos? ¿Mostramos una actitud de respeto o los tratamos como a nuestros iguales? Thomas Watson dice lo siguiente: ay, ¿cuántos hijos distan de rendir esta reverencia a sus padres? En cambio, los desprecian. Se comportan con tanto orgullo e indiferencia hacia ellos que son una vergüenza para el evangelio y causan que sus padres ya ancianos vayan al sepulcro con dolor. Maldito el que deshonra a su padre y a su madre. Deuteronomio 27:16. Si todos los que deshonran a sus padres son malditos, ¿cuántos hijos en nuestra época se encuentran bajo esa maldición? Si los que son irrespetuosos con sus padres viven hasta tener hijos, sus propios hijos serán una espina en su carne y Dios les recordará sus pecados en el día de su castigo. Fin de la cita. En séptimo lugar, honra a tus padres satisfaciendo sus necesidades. Honra a tus padres satisfaciendo sus necesidades. Permíteme explicar en dos escenarios esto. Tú puedes vivir en este momento con tus padres. Y al vivir con tus padres, tú sí puedes satisfacer sus necesidades. Tal vez tú pienses y digas, pero yo no trabajo. Yo todavía estoy en colegio, acabo de ingresar a la universidad. ¿Cómo puedo satisfacer sus necesidades? Dales descanso. Sé comedido usando nuestro lenguaje criollo. Ayuda en la casa. Quítale el peso de tantas responsabilidades que tienen tus padres haciendo tu parte. Por ejemplo, empieza ordenando tu dormitorio. Ten tus cosas en su lugar. Cuando puedas ayudar en las cosas domésticas de la casa, hazlo. Satisface sus necesidades. Ahora, tú puedes ser alguien que vive con tus padres y ya trabajas y ya tienes ingreso. Honra a tu padre y a tu madre, satisfaciendo sus necesidades. Oye, paga las cuentas. Hazte cargo de algunas responsabilidades en tu hogar. Tú puedes hacerlo. Satisface las necesidades de tus padres. Vuelvo con José. José recibe a su padre y lo honra. Independientemente de cómo él llegó, el viaje era largo y había hambruna. Pero él reconoce a su padre, es más, lo abraza a su padre. Pero luego tú lees en Génesis 47 que José se ocupó de suplir cada necesidad de su padre hasta su vejez, hasta que él partió. ¿Notas el sentido de honrar? Una vez más, José tenía razones y motivos suficientes desde su perspectiva para no hacerlo. Pero el honrar al Señor a quien él conocía era mayor a sus expectativas, a su visión de las cosas, y es por ello que él reverencia a su padre y suple cada necesidad de él.
¿Honras a tus padres? ¿Estás supliendo hoy desde donde te encuentras? ¿Estás satisfaciendo sus necesidades? Permíteme citar una vez más a Thomas Watson sobre este aspecto. Él dice, los hijos, o monstruos debería llamarlos, son ellos mismos una vergüenza cuando se avergüenzan de sus padres, cuando envejecen y decaen. Y les dan una piedra cuando piden pan. Cuando las casas se ven cerradas, decimos que allí está la plaga. Cuando el corazón de los hijos se cierran contra sus padres, tienen la plaga. Nuestro bendito Salvador cuidó mucho a su madre. En la cruz encargó a su discípulo Juan que se la llevara a su casa con él como si fuera su madre y se ocupara de que no le faltara nada. Fin de la cita. ¿Cuidas a tus padres? ¿Proteges a tus padres? Ok, tal vez tú estás en ese punto donde una vez más dices, mis padres ya fallecieron y no he hecho lo que debía hacer. Ok, enseguida voy contigo, dame tiempo. Pero si tú tienes a tus padres vivos hoy, estás honrándolos en la dimensión que la palabra de Dios pone, el honrar padre y madre. No importa la edad que tengas, insisto, puede ser niño, puede ser un preadolescente, como quieras llamarlo, puede ser un joven, universitario, profesional, adulto o ya mayor. Tú y yo estamos llamados hoy, desde el lugar donde nos encontremos, a honrar a nuestros padres, a tenernos en alto valor y estima. ¿Cómo estás? Jóvenes, ¿honran a sus padres? Niños, ¿honran a sus padres? Tú y yo que somos adultos, ¿honramos a nuestros padres? Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Y queremos pedirte perdón porque no hemos sido o no somos los hijos que debemos ser. No honramos, no respetamos, no tenemos en gran estima y valor las palabras que nuestros padres nos dicen. Los criticamos, los ofendemos, los insultamos, gritamos. Perdónanos, Padre. Ayúdanos a abrazar tu ley con todo nuestro corazón, y tu gracia, que es suficiente, nos enseñe a honrar a nuestros padres, a obedecerlos, a tenerlos en gran estima mientras aún están con nosotros. Y siendo padres, danos de tu gracia para enseñar a nuestros hijos respeto, obediencia, honra, para que ellos aprendan hoy, en un futuro, Señor, no experimenten, Señor, dolor por no saber sujetarse a la autoridad, por no saber respetar a la autoridad. Ayúdanos, Padre, te necesitamos, Señor. Gracias porque eres fiel. Gracias porque si no lo hicimos antes, hoy nos das la oportunidad de poder hacerlo. Tal vez nuestros padres están cerca y viven hoy lejos, que hoy tomemos la iniciativa de llamar, buscar y estar con ellos en obediencia a tu palabra. Más allá de lo que hayamos vivido o no hayamos vivido, tú nos mandas a nosotros como hijos a honrar a nuestros padres. Que te honremos a ti obedeciéndote. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Por qué no adoramos al Señor? Ahí donde estás. Una vez más quiero animarte que lo hagas con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Adoremos al Señor. Su
fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré. Castillo fuerte es nuestro Dios, tu nombre mi refugio es, tu reino permanecerá, contigo siempre reinaré, contigo siempre reinaré, contigo siempre reinaré. Amén. Amén. Dios es bueno. ¿No te parece extraordinario que Él nos dé una y otra vez una oportunidad para poder hacer lo que debemos hacer? Yo espero que esta palabra tú y yo la apliquemos a lo largo de estos días, que cada vez más abracemos el ser obedientes a su palabra, y que en este tiempo de COVID y pandemia nuestro corazón pueda ser mucho más sensible en esta área, que aprovechemos esto que el Señor nos dice de honrar padre y madre, que lo hagamos realidad, que sea parte de nuestro caminar. Permíteme cerrar dándote un par de anuncios que son importantes. El miércoles pasado cerramos una serie que habíamos iniciado, que era cómo conocer y entender la voluntad del Señor. Este miércoles vamos a iniciar con una nueva serie que es disciplinas espirituales. Entonces vamos a hablar sobre la oración, el estudio de la palabra, la meditación, el ayuno y múltiples otras disciplinas que la palabra nos enseña. La idea es tener las herramientas que la palabra de Dios nos da para poder profundizar nuestra vida espiritual, que nos hace falta a todos, a ti y a mí. Nos hace falta seguir creciendo en nuestra comunión con el Señor. El viernes que viene, este viernes, a las 8 de la noche, todas las mujeres tienen una cita, tienen una reunión que va a ser vía Zoom. Si tú no estás en el grupo de mujeres, por favor, mándanos tu número de celular para añadirte al grupo. Pero el día viernes que viene, a las 8 de la noche, todas las mujeres tienen una cita. El día sábado, las reuniones de jóvenes, prejuveniles, todas esas reuniones son normales y todavía mantenemos las reuniones en línea. Quiero pedirte que estemos atentos esta semana y estemos orando por las decisiones que van a tomar las autoridades en nuestra ciudad. Y esto es referido para ver si las medidas de restricción continúan. Esperamos que se puedan levantar para podernos reunir nuevamente de manera presencial. Entonces estemos atentos. Si se levantan las medidas en día sábado y se mantienen en domingo, nuestra reunión presencial va a ser en día sábado. Y si se levantan todas las medidas de restricción, el día domingo nos volveríamos a reunir todos juntos en la congregación de manera presencial. Entonces estén atentos a los comunicados de la congregación para darles información al respecto. Queridos hermanos, Dios los bendiga, que Dios los guarde, que sea una semana en el Señor.